Gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Antes del corte platicamos con el sinaloense Esteban Zamora sobre la postulación de Manuel Cloutier Carrillo, hijo del mítico Maquio Cloutier, pues como candidato presidencial independiente. Ahora vamos a platicar de los aspectos jurídicos. ¿Qué significa que Cloutier Carrillo quiera ser candidato presidencial? ¿Es legal o no? ¿El IFE está obligado a registrarlo? Bueno, para que nos platique sobre ese y muchos otros temas, esta noche nos acompaña el especialista Luis Miguel Carriedo, experto en materia electoral y también articulista de diversos medios. Luis Miguel. Buenas noches, Ricardo. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. ¿Es legal o no? ¿Puede o no? Pues el hijo del mítico Maquio Cloutier registrarse como candidato independiente a la presidencia de la República. Es muy importante señalar, Ricardo, a propósito de tu pregunta, que el marco legal no prevé las candidaturas independientes, pero que todavía no hay, digamos, una solicitud formal ante la autoridad electoral en donde el hijo del mítico Maquio nos expusiera cuáles son los argumentos o los elementos legales que él considera para poder estar en un registro como candidato a la presidencia de la República. Ahora, la parte legal, como está la ley en este momento, solo permite, y así lo dice la ley, el artículo 218 del COFIPE, sí, que es pues un derecho exclusivo de los partidos políticos postular o presentar para el registro a los candidatos a cargos de elección popular. Es decir, la ley mexicana no prevé en el ámbito federal este asunto de las candidaturas independientes, que ha sido materia de una gran discusión. En abril del año pasado, en el Senado de la República ya había avanzado incluso una propuesta aprobada en el Senado de reforma al artículo 35 constitucional para garantizar o para permitir darle viabilidad a las candidaturas independientes. Luis Miguel, hay quienes dicen, el propio Manuel Cloutier Carrillo dice que hay una contradicción entre la Constitución y la ley. La Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. En esta parte tiene razón, pero la ley no permite las candidaturas independientes. ¿Cómo conciliar esta aparente o real contradicción? Es un tema muy complejo y hay algunos referentes recientes, muy recientes, de 2011, y otros relativos muy conocidos, el caso Castañeda, claro, y la intervención de primero la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las instancias jurisdiccionales en el país. La Constitución efectivamente habla del derecho a votar y ser votado. Hay muchas cosas que falta arreglar en la Constitución. También habla, por ejemplo, ahora el artículo 38 de la imposibilidad a votar, dice, de un ebrio consuetudinario que viene pues de hace mucho tiempo. Claro, como sí. Vamos, hay una serie de elementos que la Constitución requiere actualizar. Sin duda este es un reclamo de muchos años, pero esta contradicción ya la ha discutido, se ha discutido en el ámbito internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no consideró que los derechos políticos se vieran afectados porque en México, en el sistema, en el modelo mexicano, fuera en el ámbito federal a través de los partidos, la postulación o el registro de candidatos, en el caso Castañeda. Aunque sí consideró la Corte en aquel momento, estamos hablando en 2006, en un caso que venía desde 2004 y que fue avanzando, sí consideró que faltaba esta posibilidad de dirimir en una instancia jurisdiccional específica el control de si es constitucional o no, porque el Tribunal Electoral, el amparo no procede en materia electoral, y el Tribunal Electoral no tenía posibilidades, no tenía facultades para decir esto es constitucional o no. Ahora ya las tiene desde la reforma de 2007 y en ese sentido Manuel Cloutier podría presentar la solicitud al IFE. El IFE pues seguramente habría que ver la solicitud, pero no podría ir en contra de la ley, ¿no? Más allá de que no tenemos en la mano la solicitud de Manuel Cloutier Carrillo, él invoca y él dice, me tiene que registrar el IFE y voy a ser candidato independiente y voy. ¿Estamos ante un instrumento y una declaración política o realmente hay un pequeño resquicio? Hay una posibilidad de generar una discusión y de generar precedentes, como ocurrió con el caso Castañeda, como ocurrió en 2011 incluso con el caso de dos ciudadanos que llegaron al IFE e intentaron registrarse. En un caso el IFE le dijo no es el momento procesal para registro y en otro le dijo no hay candidaturas independientes, que en México, debo decir, hay algunas entidades, caso Yucatán, en donde sí se prevé. Implica mucho, es una complejidad importante porque
cómo le vas a dar tiempos en radio y televisión, cómo verificas los topes de campaña, quién financia esas candidaturas, no les puedes repartir representación proporcional, como sucede, por ejemplo, en el caso de Yucatán. Entiendo por las declaraciones públicas de Manuel Cloutier que incluso hablaba de registrar de manera independiente a 300 distritos. Sí. En este caso serían los de mayoría relativa, porque la representación proporcional pues, no serían partido. Manejar, claro. Pero ¿hay o no el resquicio? Podría haber una decisión de autoridad, pero en el ámbito administrativo no existe alguna posibilidad porque tienes la ley vigente, no está declarada inconstitucional, y el IFE no podría decir, tengo el artículo 218 e ignoro el artículo 218. Entonces no hay posibilidad alguna. Lo que podría ser, o la novedad ahora, es que acudiera, como lo hizo Castañeda en su momento con la Corte, y luego, ya que agotó los recursos a la Corte Interamericana, llegaría al Tribunal Electoral, y el Tribunal, como está conformado de personas que deciden en votos estos referentes, que sería la instancia en último caso para pronunciarse sobre esto, el IFE aplica la ley como autoridad administrativa, y el Tribunal podría decidir. La verdad, yo veo muy complicado que el Tribunal Electoral, teniendo los referentes de la Corte, teniendo la ley vigente en este caso, que no ha sido declarada inconstitucional, pudiera darle viabilidad, pero creo que es un tema importante y creo que al ponerlo sobre la mesa Cloutier sí se gana en esta discusión. Eso también hay que decirlo. Me parece que va por ahí precisamente. Cloutier sabe, es mi interpretación, que es muy difícil que lo registren como candidato independiente, pero de alguna manera está jugando políticamente para abrir una brecha, un espacio. ¿Qué tan importante, qué tan necesario políticamente es que podamos tener candidaturas independientes? Pues yo creo que es una discusión de muchos años en México y creo que es necesario que haya otras opciones. Yo digo que ya es impostergable. Me parece que fue un trabajo muy arduo de discusión pública, legislativa, en abril pasado, cuando ya estaba cargada, digamos, en el paquete de reformas, incluso constitucionales, la posibilidad de candidaturas independientes, y creo que abrir la opción a que haya otros espacios de participación política siempre son saludables y no podrían buscarse fórmulas. Insisto, ya hay entidades que lo tienen, hay otros países. Muy rápido, Luis Miguel, tenemos ya muy poco tiempo. ¿Cuáles serían las conveniencias o inconveniencias de una candidatura independiente? Sin duda, lo trataría de sintetizar muy breve, Ricardo. Una candidatura independiente tiene como conveniencia abrir otras opciones de participación política, y siempre eso es saludable en una democracia, impostergable, diría yo. Los contras es tratar de confundir y decir, una cosa son los independientes ciudadanos y otra cosa son los partidos, como si en los partidos no hubiera ciudadanos ni espacios con estatutos, con mecanismos de control. No, pero sí hay una diferencia, ¿no? O sea, un ciudadano es precisamente el que no quiere entrar por el carril de los partidos políticos, no quiere entrar a esa negociación, a ese corsé que hay entre los partidos. O sea, digamos, también los candidatos de los partidos políticos pues, son mayores de edad, son ciudadanos en términos de ley, pero a lo que me refiero es, se requeriría sí regular muchas cosas de la ley para garantizar que pueda haber esta opción de candidaturas independientes, pero que no se convierta, por ejemplo, en que tengamos ahí pues, dineros no fiscalizables, no sabemos quién es el que va a tener reales posibilidades de ser una oferta para la ciudadanía, para los electores, sin que pudiera vulnerarse un sistema de equidad en la contienda, y darle también al candidato independiente condiciones de equidad para que no vaya a contiendas testimoniales y para que tenga opciones de ganarle a los candidatos de los partidos. Creo que son muchos pros, pero siempre y cuando se regulen todos los contras, y esa es una asignatura, sí coincido contigo, impostergable en una reforma política que quedó truncada y que ya no puede ser, eso sí hay que decirlo, ya no puede aplicar en este momento con las reglas que están. Tendría que haber decisiones de las autoridades jurisdiccionales para poder verlo en el 2012. En la práctica es imposible que Manuel Cloutier Carrillo se convierta en candidato presidencial. Digamos, es muy, muy difícil. Tendría que haber una decisión, en este caso del tribunal. Si el tribunal determina en el IFE, pues el IFE tiene que aplicar la ley. La ley es muy clara, dice es exclusivo y hay un periodo específico para ello. Habría que ver los argumentos, en el IFE se tendrían que evaluar los argumentos, pero puede impugnar, y eso viene ya de la reforma de 2007, y en este caso el tribunal podría tomar una determinación. Como votan los magistrados, pues ahí puede haber
una posibilidad. Es cierto, pero es muy complicado a la luz de los referentes y demás, ¿no? Muy bien, desafortunadamente, Luis Miguel, se nos ha terminado el tiempo. Ojalá pronto podamos seguir platicando. Hay mucho que hablar, sobre todo en estos tiempos de veda electoral. Ojalá estés nuevamente con nosotros. Un placer, Ricardo. ¿Qué le parece? ¿Con qué se queda de esta conversación? ¿Usted cree que son necesarias las candidaturas independientes? Nosotros creemos que es un espacio ya impostergable. No se vaya, de vuelta el Circo del Poder.